quiero compartir un mensaje que tiene que ver mucho con el tema del evangelismo, ¿no? Nosotros compartimos el evangelio con la intención de recibir una respuesta, ¿se acuerdan? La respuesta puede ser sí, confío en Cristo, y damos gloria a Dios porque quien confía en Cristo, dice la Biblia que tiene vida eterna, que ha nacido de nuevo y que su vida espiritual acaba de comenzar. ¿Cuáles son los propósitos de tener una vida espiritual o de nacer de nuevo? Bueno, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una misión que todos conocemos, es ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de cada hijo de Dios, y si no la sabías, te la digo en este momento. Dios te ha salvado con la intención de que tú seas instrumento para compartir el evangelio, que las personas confíen en Cristo y que de esta manera puedan iniciar un proceso de discipulado, no para que sean igual a ti, sino para que sean igual a Jesús. Y es precisamente en eso en lo que me voy a enfocar el día de hoy. Este día voy a hablar acerca del nuevo nacimiento como esa herramienta o ese requisito que Dios nos da para ser discípulos. Y vamos a hablar de características que la Biblia nos enseña acerca de este nuevo nacimiento. Déjame leerte una palabra de un pastor llamado Leonard Ravenhill. Dice lo siguiente, está traducido al español, dice: el mayor milagro del mundo es cuando Dios toma a un hombre no santo de un mundo no santo, cambia a este hombre no santo en un hombre santo, lo coloca en un mundo no santo y lo mantiene santo. Ese es el mayor milagro del mundo. Vamos a hablarlo en lo que nosotros entenderíamos en nuestro español normal. Dios nos ha salvado para hacer luz en un mundo lleno de tinieblas, ¿verdad? Y Él nos preserva en esa luz. ¿Cómo? A través de permanecer en Cristo. Si comparamos esta declaración con lo que te acabo de compartir, podemos entender que el mayor milagro que hoy en día podemos experimentar como hijos de Dios en este tiempo que vivimos es el ver una persona nacer de nuevo, el ver a una persona que tenía un concepto equivocado de Jesús y que a través de la predicación del evangelio entiende su condición como pecador y dice: yo decido confiar en Jesús, decide poner su fe, su confianza en Jesucristo. Eso es un milagro poderosísimo. Podemos hablar de milagros y podemos irnos miles de años a la historia y podemos poner tal vez en el top 3 de milagros cuando Dios creó todo lo que vemos que existe y lo que ni sabemos que existe. Dios creó el universo, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es un milagro poderoso, ¿no? Grandioso. Pero vamos a avanzar a retroceder de nuestro tiempo unos 2000 años a la historia y vemos el que para mí es el mayor milagro que ha existido en la historia de los tiempos. Y es cuando Dios se hizo hombre y decide morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué hizo eso? Para poder restablecer esa relación del hombre con el Señor otra vez. Y hoy en día, después de ese gran milagro, te repito, después de la resurrección, no hay mayor milagro en la vida del ser humano que una persona nazca de nuevo. Y esto es lo que quiero compartir el día de hoy. Quiero que vayamos a nuestras Biblias en el capítulo 3 de Juan. Vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 3 de Juan para ponernos en contexto de dónde sale esta palabra nacer de nuevo, por qué surge esta palabra y vamos a profundizar un poquito en ella. Dice la Biblia, capítulo 3 de Juan, si lo tienen me dicen amén para no irme muy rápido. Capítulo 3 de Juan, dice la escritura, amén. Capítulo 3 de Juan, vamos a leer los primeros 5 versículos, 6 versículos, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los sacerdotes, entre los judíos, perdón. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Voy a leer hasta el 8. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y ahí me voy a detener.
quiero que pensemos en una de las palabras que dice, bueno, vamos a poner atención a varias cosas. 3 veces le dice Jesús que es necesario nacer de nuevo, ¿no? ¿Qué es nacer de nuevo? Déjame hablarte un poquito de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo no era una persona que no tuviera un conocimiento, no era una persona no preparada, era una de las personas más sabias dentro de la ley de los judíos. Era considerado dentro del gobierno judío, dentro de los fariseos, era considerado de los maestros de los fariseos. Era una persona que se caracterizaba por el conocimiento de la ley y que incluso ponían cargas tan pesadas sobre las personas que Jesucristo las condena y les dice: ustedes ponen cargas tan pesadas que no son capaces incluso ustedes de llevar, ¿verdad? Y Nicodemo se acerca a Jesucristo porque Nicodemo puede darse cuenta que lo que él está haciendo no lo podría hacer cualquier hombre si no es que Dios estuviese con él. Y vamos cómo Jesucristo le responde de una manera muy interesante. Versículo 3 dice Jesucristo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No empezó a debatir, no le dijo: mira, es que la ley dice eso. Jesucristo le dijo: el que no naciere de nuevo. Y la pregunta hoy en día para nosotros es: ¿quieres ver el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Estamos listos? ¿Qué tiene que ver eso? El nuevo nacimiento, hermanos, tenemos que encontrar un poco de definiciones para poderlas entender. El nuevo nacimiento es la vida de Dios trazada en la vida, en el alma de un hombre. La palabra nuevo nacimiento tiene 2 significados importantes en el idioma original que fue escrita. Uno de ellos significa ser concebido otra vez. Ser concebido otra vez. ¿Por qué estoy enfocándome en esto? Porque Nicodemo, el que era muy sabiondo en la ley, dice: ¿qué? ¿Cómo? Y quiero que podamos entender juntos qué tiene que ver esto. Ahora, si el primer significado de nacer de nuevo quiere decir ser concebidos otra vez, ¿no sería lindo que Dios nos diera la oportunidad de volver a comenzar de nuevo? De volver a iniciar, de darnos cuenta de que toda nuestras vidas ha sido un fracaso y volver a iniciar de nuevo. ¿Tomaríamos esa oportunidad? Amén. Creo que los que hemos creído en Jesucristo decimos: pues sí. Mucha gente que no ha creído en Jesucristo dice: bueno, pues me gustaría, pero ¿eso qué implicaría, no? Bueno, imagínate borrar todo de nuestro pasado y comenzar una nueva historia. ¿Lo haríamos? Definitivamente sí. Eso precisamente es lo que Dios hace con nosotros cuando nacemos de nuevo. En otras palabras, significa una limpieza interna, una renovación de nuestra naturaleza humana obrada por el Espíritu de Dios. La condición espiritual de la humanidad se transforma de una vida de pecado, de tinieblas, a una nueva relación con Dios. Esta regeneración implica una restauración, una renovación tanto moral como mental. Todo nuestro ser es transformado por medio del poder del Espíritu Santo que obra o que opera en cada creyente, confiando su alma ahora a la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Me fui muy adentro, ¿no? Vamos a dar unas evidencias. ¿Cómo es posible darnos cuenta que yo he nacido de nuevo? Y para eso vamos a hacerlo con la Escritura. No voy a dar términos, sino los que la Escritura nos da. Quiero que me acompañen ahora a Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1. Voy a dar algunas evidencias de que hemos nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y después lo voy a leer en la Reina Valera. Vean cómo la Nueva Traducción Viviente nos da un poquito más de claridad. Dice la Escritura: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Dice la Reina Valera: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
¿Cómo yo me puedo dar cuenta que Dios ha obrado en mi vida, que Dios me ha transformado en mi interior, en la parte moral, y ha llevado una transformación en todo mi interior? Déjame decirte que la primera evidencia de haber nacido de nuevo es que tú y yo tenemos comunión con Dios. La palabra comunión es la palabra griega koinonía y quiere decir una íntima relación, una relación muy, muy cercana, una relación semejante a la que tienes tú con tu esposa. Es una relación íntima, de íntima comunión. Y uno puede decir, no, yo tengo una relación con Dios. Tú no sabes mi relación con Dios, tú no estás en mi casa, tú no ves mi vida. Pero ¿sabes qué nos dice Juan? Que una evidencia más de que tienes una buena relación con Dios es que tienes comunión con tus hermanos. Es que tienes esa capacidad de amar a tus hermanos, de amar a las personas que te rodean, porque si no lo haces, estás practicando las tinieblas, estás andando en las tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa palabra andar también es muy interesante. A veces la visualizamos como un caminar en línea recta. Algunas personas entienden este andar como seguir las huellas que dejó Jesús. Para mí es un poco más profundo, es un poco más amplio. Ese andar en el original griego nos enseña que es un caminar en todas las direcciones, ¿verdad? No solo camino en línea recta, sino que también camino hacia todos los lados que estoy viendo. Y si lo aplicamos a lo que la Escritura nos quiere decir, tiene que ver con todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo? Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero ando en las tinieblas, estoy diciendo mentiras. No estamos practicando la verdad. Ahora, ¿qué es, con esta explicación del andar, qué es andar en tinieblas? Si no sabemos, podemos ir a la Escritura. Por ejemplo, en Gálatas nos dice las obras de la carne, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne: celos, contienda y tal. Y empieza una lista bien larga. Si en algún punto de tu relación con tus hermanos sientes que hay celos, sientes que hay envidia, sientes que tienes un coraje, no eres capaz incluso de saludar al que te vio feo la semana pasada, algo no está funcionando y no tienes una relación profunda con Dios. Cuando nos identificamos como cristianos y decimos que somos salvos, pero seguimos viviendo y andando en mentiras, en chismes, en ira, en pleitos y todo eso, ¿sabes qué nos dice el Señor? Que tú y yo somos mentirosos. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y tal vez podamos decir, como te decía hace rato, es que nadie conoce mi relación con Dios. Nadie sabe lo que hay en mi corazón. Y ¿sabes algo, hermanos? Quiero decirte algo que he aprendido en las Escrituras. No hay nada más perverso y engañoso en el ser humano que el corazón de uno. Lo dice Jeremías. Y solamente Dios, el Señor, que examina, que escudriña nuestras mentes y nuestros corazones, sabe lo que hay en él. No confiemos en nuestros corazones, porque hoy está muy de moda. No, lo que diga tu corazón, eso tienes que hacer. No, hermanos. Lo que diga la palabra de Dios, esa es la forma en la que tú y yo tenemos que ser transformados día a día. Si nuestro estilo de vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser no refleja el amor de Dios, su carácter, sus atributos, al decir que somos cristianos, realmente estamos diciendo que somos unos mentirosos. Esta es una declaración seria, hermanos, pero el Señor las hace hoy a nuestras vidas para ver cómo estamos caminando. Ahora, tú te podrás preguntar, ok, relación con Dios, pero ¿qué más hay de evidencia que la Biblia me puede decir que soy una persona que ha nacido de nuevo? Porque no solamente es decir yo nací de nuevo, y vamos a entender al final que el nacimiento de nuevo nada tiene que ver con lo que tú quieras. Es la obra de Dios en la vida de las personas. Pero una segunda evidencia de este nacimiento nuevo es que somos sensibles al pecado en nuestras vidas. Sigo en primera de Juan, versículos ahora, voy a leer el 7 para no brincarnos el 7 y seguir la continuidad. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como creyentes, hermanos, somos tan susceptibles a pecar. A ver, levante su mano, ¿quién no ha pecado el día de hoy? Amén, todos hemos pecado, todos hemos tenido una actitud, un pensamiento, algo que nos ha hecho pecar. Pero ¿qué crees?
que hay veces que las personas que son o se dicen cristianas ya no pecan, dicen que ya no pecan. Y ya se sienten así como que no, casi casi les falta acá la aureola, ¿cómo se llama? Y ya las alas para volar, ¿no? Y ven con menosprecio a aquellos que saben que no son cristianos y no los bajan de pecadores y de merecedores del infierno. Pero debemos tener algo bien claro en nuestras vidas. Mientras estemos en este cuerpo de carne, el pecado está latente en nuestras vidas. Y la forma en la que tú y yo podemos salir adelante en cada uno de nuestros pecados es permaneciendo en Cristo. ¿Sabes? ¿Qué haces con tu pecado? Cuando identificas una actividad pecaminosa en tu vida, ¿qué haces? ¿Huyes de él o lo resistes? ¿Somos sensibles a nuestro pecado o simplemente hemos endurecido nuestros corazones al pecado? Al punto de que nos parece normal mentir, robar, juzgar, hacer chistes en doble sentido, una vida de oración mediocre, ¿qué decir de leer la Biblia? ¿No? No, el domingo que la lean en la iglesia, ese es el momento que la voy a leer. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos hace sentir cada actitud pecaminosa en nuestras vidas? Nuestro pecado nos quebranta al punto que lloramos por la forma también en que le fallamos a nuestro Señor. ¿O somos simplemente indiferentes? No pasa nada. No, como aquí dice que si los confieso Él me perdona, ya mañana los confieso. ¿Cuál es nuestra actitud ante nuestro pecado? Hermanos, si nuestro pecado no genera en nosotros el más mínimo sentir de quebrantamiento, es muy probable que hayamos endurecido nuestro corazón a tal punto que nos hemos vuelto insensibles al pecado. Ahora, ¿cómo es esto de hacernos insensibles al pecado? Mira, la respuesta es que cada uno de nosotros evalúe cuánto tiempo le dedicamos a Dios en nuestro día. ¿Y qué tiempo dedicamos llenando nuestra mente y nuestro corazón del Netflix, de las redes sociales, de películas? Ahora, no estoy diciendo que ya no vamos a ver Netflix o que ya no vamos a estar en las redes sociales, pero pon en una balanza. ¿Cuánto tiempo inviertes en conocer a Dios, en profundizar en las verdades de Dios, en estudiar su palabra? ¿Cuánto tiempo inviertes viendo la serie de moda? ¿Cuánto tiempo inviertes, no sé, en el ocio? Es más tu ocio que tu relación con el Señor. Y ahí podemos darnos cuenta en esa balanza a qué le estoy poniendo más atención. ¿Qué está ocupando un lugar más importante que Dios en mi vida? Y en la medida en la que tú y yo estamos expuestos a la palabra, podemos ser sensibles al pecado. Nuestra actitud debe ser la que Dios quiere y espera, hermanos. Pobre y humilde de espíritu y que temblemos ante su palabra. Lo dijo Jesucristo: aprendan de mí, Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero en el Antiguo Testamento también Isaías lo mencionó. Fíjate lo que dice Isaías 66:2. Dice Isaías: mi mano, está hablando Jehová, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La palabra de Dios debe de ser nuestra prioridad. La palabra de Dios debe de ser en lo que invirtamos más tiempo. Sí, leerla, sí, meditarla, sí, orarla, pero ¿sabes qué más? También vivirla. Amén. Otra evidencia más de que Dios ha obrado ese nacimiento de nuevo en nuestras vidas es que precisamente, siguiendo en este hilo, tenemos comunión con su palabra. Dice Primera de Juan, ahora el capítulo 2, versículos 3 y 4, lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, si perseveramos en la obediencia a su palabra, si perseveramos en la obediencia a lo que su palabra nos enseña, sabemos tú y yo que conocemos al Señor. Pero cuando no hacemos esto, en vez de eso nos estamos convirtiendo en mentirosos y la palabra de Dios no está con nosotros. Ahora, la expresión que leemos en guardar sus mandamientos no hace referencia a una vida perfecta y sin pecado. Volvemos al punto: ¿quién aquí no comete pecados en un día? Es imposible. Lo que nos está diciendo es que, para ilustrarlo de una forma mejor, si hoy imagínate esto, imagínate que se inventara un aparato que grabara lo que estás pensando desde que te despiertas hasta que te duermes. Todo lo que tu corazón siente y lo que tus ojos ven.
habría en esos pensamientos y en eso que el aparatito grabaría un profundo deseo por obedecer la palabra de Dios y conocer cada vez más a Dios, por amarle más, por pensar lo que Él piensa, por sentir lo que Él siente en cuanto al pecado? ¿O qué es lo que esa cinta nos revelaría? Y yo creo que muchos de nosotros podemos identificar qué es a veces lo que está gobernando nuestros pensamientos, qué es a veces lo que nos está quitando el sueño. Y cuando entendamos y cuando seamos sensibles a esa parte, poder acercarnos a la palabra de Dios y saturarnos de la palabra de Dios, para que todos esos pensamientos vayan siendo transformados por lo que Dios quiere que nosotros sepamos, para que conozcamos nosotros los pensamientos del Señor, lo que Dios ha dispuesto para nosotros. La manera en la que podemos saber que estamos guardando sus pensamientos, perdón, sus mandamientos, es cuando en nosotros hay un deseo ferviente por conocer su palabra y ponerla por obra. Esta debe de ser nuestra pasión más allá de otra cosa en nuestras vidas. De esta manera, en realidad nosotros sabremos que le conocemos. Y yo he encontrado gente que me dice, no, es que yo ya leí la Biblia 2 veces, yo ya no la necesito leer más. Y le digo, oye, pero qué bueno que la hayas leído 2 veces, pero ve, yo no sé cuántas veces la he leído, pero cada vez que llego a Primera de Juan y al Evangelio de Juan, no dejo de aprender. Y digo, Señor, me faltan 64 libros más. En cada rincón de nuestra palabra, de la palabra que Dios nos ha dejado, hay una enseñanza invaluable y profunda que no termina. Y cada uno de nosotros necesitamos ser expuestos a ella para que nuestras vidas sigan siendo transformadas. Cuarta evidencia de haber nacido de nuevo es imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Dice Primera de Juan 2:6, el que dice, Primera de Juan 2:6 dice, a ver, aquí lo tengo. El que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Y tú le preguntas a la gente, vivimos en un país donde la gente sabe quién es Jesús. Una vez me dijeron, no, no, si yo lo conozco, míralo, ahí está en la casa, míralo, ahí lo tengo. Y en cada cuarto lo tenemos. Y las personas saben que es un gran maestro, que vino a hacer milagros y que un profeta de Dios. Muchos dicen es el Hijo de Dios, pero ese es un conocimiento muy superficial de Él, muy por encima. Cuando tú conoces a una persona es porque has construido una relación con esa persona. Sabes qué le gusta, sabes qué no le gusta, sabes qué le molesta, sabes qué no le molesta. Y cuando sabes eso, procuras agradar a esa persona, porque la amas, porque empiezas a conocerla más. ¿Sabes cómo tú y yo podemos conocer de una mejor forma a Jesucristo? A través de su palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En una manera muy práctica en los evangelios. Podemos conocer el carácter de nuestro Señor, podemos conocer, Él vino a revolucionar un mundo. Él vino a hacer lo que no hacía nadie. Fue señalado y fue criticado por abrazar a enfermos de lepra, por juntarse con prostitutas, pero no hacía lo que ellos hacían. Él se revelaba así como el Salvador. Él les presentaba el reino de los cielos y la gente era transformada. Déjame decírtelo de esta forma. Yo cuando era niño, digo, y voy a abrir mi corazón, yo quería ser astronauta. Yo quería ser astronauta. ¿Y sabes qué giraba alrededor de mi vida de niño? Yo me disfrazaba de astronauta, yo soñaba con ser astronauta, yo hacía mis naves esas espaciales y yo veía la luna, yo decía, yo quiero ser astronauta. Y yo hasta buscaba revistas de astronauta, antes no había internet, todavía no me tocó el internet de niño. Entonces yo veía películas de astronauta y yo decía, yo quiero ser astronauta. Ya después llegó una edad y dije, ya no quiero ser astronauta. Pero todo eso, toda mi vida giraba alrededor de eso. Yo hasta veía que las películas o estos videos de astronautas como que hablaban inglés y yo ahí hasta hablaba raro, ¿no? Porque yo quería ser un astronauta. Y hoy en día vemos, por ejemplo, como jóvenes, niños, y si su papá es abogado, el niño quiere ser abogado como su papá. Y si su mamá o la niña, su mamá es una licenciada, una ejecutiva, la niña quiere ser lo mismo. Y vemos cómo los niños imitan eso es lo que quieren ser. Eso lo podemos entender, ¿verdad? Si nosotros queremos imitar a Jesús, si nosotros queremos ser igual que Jesús, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos conocer lo que Él hizo para poder vivir en lo que Él hizo.
Si este fuese nuestro deseo más grande, ser iguales a Jesús, volteáramos a ver a los niños y veríamos cómo con esa ilusión tan grande que ellos tienen de ser abogados, doctores, bomberos o iguales a sus papás, ¿a poco no le echan ganas a los niños así que nos contagian? Esa debería de ser nuestra motivación para imitar a Jesús. No de embalde el Señor dijo, permitir que los niños vengan a mí, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es como los niños. Esa debe de ser la forma en la que tú y yo debemos anhelar y ser, vivir como Cristo. Andar o vivir como Cristo anduvo, vivió, o por el contrario, estamos deseando caminar como aquel amigo, como el novio de aquella amiga, como el papá de aquel muchacho, o como aquella otra persona que admiremos tanto, pero que nada tiene que ver con la palabra de Dios o con la vida que Jesús hizo. No, es que tiene unos carrazos y no, es que fíjate que sus casas, no, es que ni trabaja. Quiero ser como él. Debemos de pesar en una balanza eso. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que buscamos o anhelamos en nuestro corazón? Estamos deseando caminar como el mundo camina y actuar como el mundo actúa, hablar como el mundo habla, hacer amistades y construir tesoros en este mundo. No es el tema de hoy. Te invito a leer Santiago capítulo 4 para que veas lo que Santiago dice acerca de aquellos que anhelan tener una amistad con el mundo. Porque ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. Nuestro anhelo mayor es el de querer ser imitadores de Cristo. Que Cristo sea eso que nos anima a seguir adelante. Una forma, una evidencia más de ser personas que hemos nacido de nuevo, siguiendo esta línea de ser igual a Cristo, es tener un amor real y práctico por otros creyentes. Primera de Juan 2, 9 y 10 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El amor que debemos tener unos a otros entre creyentes debe de ser tan grande que estemos aún dispuestos a arriesgar nuestras propias vidas, nuestra propia comodidad y sacrificar tiempo para ayudar, cuidar y servirles. ¿Sabes qué fue lo que dijo Jesús? En esto el mundo sabrá que son mis discípulos, en el que se amen los unos a los otros. ¿Y sabes qué? Tristemente me he encontrado en los lugares que hemos visitado y conocemos gente que tal vez no es cristiana. ¿Sabes cuál es el comentario que más entristece? No, hombre, si entre cristianos se agarran y se pelean y no se ponen de acuerdo, ¿para qué quiero ser igual que ellos? Qué triste es eso. Qué triste es el punto en el que el enemigo ha entrado y ha dividido. Y yo no estoy en contra de denominaciones, pero tampoco estoy así como que muy a favor, porque veo que dividen. Tenemos que aprender que si tengo algo en contra de mi hermano, no puedo venir a adorar al Señor. Debo de ponerme a cuentas con mi hermano, pedirle perdón primeramente a Dios por ese sentimiento y poder restaurar, sanar esa relación. Es parte del carácter de Jesús. Y déjame decirte algo más. Este amor real y práctico, por más que lo intentes, no lo vas a lograr si no estás permaneciendo en Jesús. Porque nace en el corazón de Jesús. Nace en el corazón mismo de Dios. Dios ama a las personas. Porque aquel hermano con el que tengas una diferencia, déjame recordarte que Cristo también murió por él. Cristo también derramó su sangre por él y Cristo también lo redimió a él. Y probablemente esa situación de contienda, de odio, de lo que se haya producido ahí, es la herramienta que Dios va a usar para poder transformar tu corazón pecaminoso y el corazón pecaminoso de él. Pero lo que hacemos inmediatamente que vemos caer a alguien que nos cae mal, vamos y lo pisamos. Y empezamos a wiri, 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 en vez de ir y levantarle, en vez de ir y acompañarle. Una evidencia de que el amor, de que he nacido de nuevo, es que el amor a mis hermanos creyentes es real y es práctico. Y por supuesto, hermanos, tenemos una pasión por aquellos que están perdidos.
les amamos porque Dios les amó. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no somos capaces de amar a nuestros hermanos, dudo mucho que tengamos esa capacidad de amar a unas personas que no han conocido a Cristo. Y tal vez eso sea lo que nos está deteniendo en esa gran comisión, en esa tarea de ir y hacer discípulos. Me encantan los paréntesis, los que están conmigo me conocen que los hago muy seguido. Aquí va uno de esos. Quiero preguntarte, ¿amas el mundo? ¿Amas al mundo? ¿Y a qué se refiere mi pregunta? ¿Disfrutas más estar haciendo cosas que el mundo ofrece que las cosas que Dios te llama a hacer? Fíjate lo que dice 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. A veces uno lee la Biblia y dice: ¿por qué está esto aquí? Pero si está es porque nos quiere enseñar algo. Todo aquello que no proviene de Dios en esta creación caída, todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios, podemos denominarlo como el mundo. No estoy diciendo que la música, que los bienes materiales o que la posición social sea mala, no. Pero cuando eso ocupa un lugar más importante que Dios en tu vida, ahí está lo malo. El amor al dinero es lo que corrompe a las personas. Pero también están los placeres, la lujuria, las mentiras, los engaños, los chismes. ¿Ya viste que el hermano aquel no vino? ¿Qué habrá pasado? No, seguro que se fue de fiesta. En lugar de ir a su casa, hablar con el hermano: oye, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Hay algo que estés necesitando por lo cual no estés viniendo a la iglesia? Y es que eso es muy normal. Y estamos más acostumbrados a señalar, a criticar, a actuar como el mundo actúa, que actuar como el Señor nos pide que actuemos. Disfrutamos más estar con personas, ojo, no estoy diciendo que está mal tener amigos no creyentes, no, pero disfrutamos más el relajo que el estar haciendo conversaciones intencionales para presentarles el evangelio a cada uno de ellos. Eso tiene que llevarnos a la reflexión y a decir: ¿a quién estoy amando más? Porque una última evidencia que te voy a dar el día de hoy de haber nacido de nuevo tiene que ver con practicar la justicia. Dice 1 Juan 2:29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. La justicia es un atributo de Dios. La justicia es todo lo que conforma la ley y la naturaleza de Dios. Hacer justicia implica que nosotros estamos viviendo la ley de Dios, estamos practicando sus mandamientos. Para practicar la justicia de Dios, ¿qué crees? Debemos conocer acerca de la justicia de Dios. ¿Y dónde crees que vas a conocer acerca de la justicia de Dios? Aquí, en su palabra. Hay que leer la Biblia. ¿Cómo vamos a vivir algo que no conozco? ¿Cómo vamos a andar en algo que no tengo la menor idea? Voy a pasarme la vida preguntándole a los demás. Voy a pasar la vida dependiendo de que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, cuando Dios nos dejó su palabra. Y nos deja su palabra para que le conozcamos y le demos a conocer a otros. ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es la relación con la palabra de Dios? Cuando vemos los mandamientos de la ley de Dios como una carga, realmente no hemos comprendido el propósito de Cristo en la cruz. Pues su palabra dice que sus mandamientos no son gravosos, sino que son una fuente de gozo, un deleite. Y hermanos, déjenme decirles algo más. Dios nos llama a purificarnos. Dios nos llama a tener vidas que se asemejen a Él a través de esa purificación en su palabra. Juan 3:3, 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No solo Dios nos ha santificado en Cristo, Él nos llama a nosotros para que nos esforcemos ¿a qué? A ser santos. Él nos llama a purificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que estamos esperando en Él o que tenemos esperanza en Él?
Porque nos estamos purificando, nos estamos apartando del pecado, nos estamos santificando. No como algo que pueda hacer plenamente yo en mis propias fuerzas, sino gracias a la obra del Espíritu Santo que obra en mí y que me ayuda a purificarme y a esforzarme en permanecer en esa santidad. Una manera de purificarnos o santificarnos es en la verdad. Juan 17:17 dije: santifícalos en tu verdad, dice Jesucristo. Tu palabra es verdad. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, estamos dando evidencias de que realmente hemos nacido de nuevo y la palabra de Dios nos está santificando. Dice primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, bueno, lo voy a leer desde el 11, y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida. Y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y con esto quiero conectar al punto del principio de nacimiento de nuevo, hermanos. El nacimiento de nuevo no es algo que tú y yo podamos decir: mañana a las 9 de la mañana voy a nacer de nuevo. No, ahorita después del culto ya le dije a Dios que ya nazco de nuevo ahorita. No es algo que dependa de nosotros. El nacimiento de nuevo se da en el momento que respondemos a la predicación del Evangelio. En el momento que entendemos que somos pecadores, que hemos pecado y que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Que conocemos que el pecado no solo nos separa de Dios, sino que nos consigue o nos trae, nos da la muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando entendemos eso y aceptamos que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos, y ponemos nuestra confianza solamente en Él, en ese momento, de una forma sobrenatural, de una forma milagrosa, el Espíritu de Dios se une en uno con nuestro espíritu. Y se da esa regeneración, se da ese nuevo nacimiento. Lo puedes encontrar muy claramente en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él, déjenme buscarlo para no decirlo mal, Efesios 1:13. Dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es en ese momento en el que tú y yo respondemos en fe al evangelio, creemos en el evangelio, confiamos solamente en Cristo, que el Espíritu de Dios se hace uno en nuestro espíritu. Y es la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso la importancia de estar constantemente viviendo vidas alrededor del evangelio, compartiendo el evangelio en nuestros alrededores, recordándonos el evangelio, para que las personas puedan entender que el nacimiento nuevo es la obra de Dios. Y por eso la importancia de discipularles, porque para que ellas puedan conocer qué es bueno y qué no es bueno, tienen que ser expuestos a su palabra. Y la palabra de Dios irles transformando. Vean, hermanos, podemos concluir lo siguiente. Evidentemente, el cambio que nuestro Señor declara en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, es un requisito necesario para el nacimiento de nuevo. Ese nacimiento de nuevo depende 100% de Jesús. No es algo superficial o algo ligero. No es una reforma a mis actitudes o a mi forma de vivir. No es una corrección, no es un cambio moral o una alteración exterior en mi vida. Es algo profundo, es un cambio transformacional de nuestros corazones. Cuando nuestro corazón es transformado, nuestra voluntad y nuestro carácter son transformados. Es una resurrección, dice el apóstol Pablo en Efesios: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida en Cristo Jesús. Es pasar de las tinieblas a la luz. Y es la obra de Dios que Él produce en nosotros. Es una nueva creación. Pablo dice también en 2 de Corintios que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es la implantación en nuestros corazones de un nuevo principio procedente de lo alto. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene, ¿qué? De lo alto, de Dios. ¿Sabes? Es dotar de existencia a una nueva criatura, con una nueva naturaleza, con nuevos hábitos de vida, nuevos gustos, nuevos deseos, nuevos apetitos, nuevos juicios, nuevas opiniones, nuevas esperanzas,
nuevos temores. No es nada más ni nada menos que esto lo que está implicando, cuando nuestro Señor declara que todos necesitamos nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario, hermanos, necesario. Y esto va más allá que actitudes religiosas, esto va más allá que apariencias. Es la obra de Dios en la vida de nosotros. Hermanos, esto que hemos escuchado hoy, esto que hemos compartido hoy, tiene que llevarnos a una profunda reflexión. Tiene que llevarnos a un análisis interior, personal, individual. No ver a mis hermanos si lo están haciendo o no. No, pero viste tú que el otro día. No. Es individual. Es tener un tiempo a solas con Dios y decir: Señor, estoy siendo sensible al pecado. Señor, estoy teniendo comunión profunda contigo, estoy teniendo comunión con mis hermanos. Señor, estoy amando tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque eso va a reflejar tu forma de vivir en cada una de tus relaciones. En tu iglesia, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu sociedad, en el mundo en el que vives. Y sabes, yo tengo que confesar que hay muchas cosas en las que sigo fallando. Y yo no sé tú, pero yo todos los días tengo esa conciencia de que necesito permanecer más en el Señor porque, como peco. Y a veces digo, no lo voy a volver a hacer, y lo vuelvo a hacer. Y es ahí cuando me rindo al Señor y le digo: yo no puedo solo, necesito de tu ayuda. Hermanos, Dios nos ha dejado su gracia. Gracia es recibir algo que no merecemos. Y no debemos olvidarnos de ello. Debemos suplicarle a Dios que nos ayude en aquello que tú y yo no podemos cambiar por nosotros mismos. Si nuestro estilo de vida no está reflejando nada de esto, decirle: Dios, yo quiero ser esa persona que te ame, que te busque en tu palabra. Pero tiene que haber un acto genuino en ello. Tienes que ser expuesto a la verdad de la Escritura para decir: Dios, quiero cambiar esto. Porque ¿sabes algo, hermano? Necesitamos salir, abandonar y darle la espalda a ese cristianismo mediocre. Darle la espalda a esa forma de vivir que nada más es pura apariencia. Y examinar nuestras vidas y evaluarnos para saber si realmente estamos en la fe. Porque es posible, hermanos, que muchos aquí ni siquiera hayan nacido de nuevo. Es posible. Y que solamente vengas aquí los domingos o los sábados o los jueves o los días que se reúnan, pues para ver qué pasa. O porque mi mamá me manda, o porque mis amigos van. Incluso puede ser que sirvas en algún ministerio y no hayas nacido de nuevo. Y déjame decirte que si esto es tu verdad, serás completamente incapaz de poder ver el reino de Dios, y menos de poder acceder a todos los beneficios que Él nos da en esto. Si descubres que no estás viviendo a la luz de esto, déjame decirte algo bueno. Tal vez hoy es el día que Dios te permite poder entenderlo, y de una manera muy intencional el día de hoy decidas poner tu confianza en Cristo, reconociendo en primer lugar que eres un pecador, teniendo el pleno conocimiento de que el castigo por tu pecado merece la muerte, y que aceptes que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que decidas poner tu confianza solamente en Cristo, y Dios te va a otorgar el perdón de pecados y te va a permitir experimentar este nacimiento nuevo. Y para aquellos que estemos en esta lucha, que tengamos conciencia que hemos confiado en Jesucristo, también hoy el Señor nos dice: vuelve a la cruz, confiesa tus pecados, reconoce tu incapacidad de seguir adelante por ti mismo y recuerda que yo morí en la cruz por ti. Eso nos dice Jesús. Déjame volverte a leer el versículo 9 de Juan. Si pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El solo hecho, hermanos, que luchemos con cada situación que hoy hemos mencionado es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. No permitas que el enemigo ponga en tu mente que no estás capacitado, porque son luchas que tenemos.
No permitas que el enemigo ponga en tu mente, no lo vas a lograr. Mejor satúrate de la palabra de Dios. Si consideras que has pecado, si identificas un pecado a la luz de la palabra, confiésalo y recibe perdón. El simplemente hecho que veamos nuestras propias vidas y nos demos cuenta que no están tan santas y justas como debieran ser, y que esto incluso nos moleste, te tengo buenas noticias, es una evidencia de que somos creyentes. Pero ten cuidado si te gozas en tu pecado, ten cuidado si te alegras en el mal de los demás, porque probablemente no hayas nacido de nuevo. Hermanos, no nos olvidemos que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos inquieta en cada evidencia pecaminosa que experimentamos, y eso nos da una evidencia de que Él nos conoce y de que Él está en nosotros. El Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo se constriñe ante la verdad, ante la evidencia de nuestro pecado en nuestras vidas. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Expongámonos a diario a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Señor, quiero darte las gracias por esta gran oportunidad que nos das de visitar a tu iglesia aquí en Querétaro y de compartir tu palabra, Señor. Padre, gracias por la vida de cada persona que está en este lugar, Señor. Que yo no conozco, pero que tú conoces a muchos, a todos de ellos los conoces. Yo conoceré a algunos, pero tú conoces a todos, Señor. Y si el día de hoy alguien ha entendido que no ha creído en Jesucristo, no ha confiado solamente en Cristo, Señor, yo te pido que le permitas experimentar tu gracia, tu perdón y ese nacimiento nuevo a través de la fe en ti, Jesús. Y si habemos aquí muchos que sabemos que estamos luchando con algún pecado, que tenemos algún tipo de lucha, Señor, también te pido que tú vengas y tú confirmes en nuestros corazones que nos amas, que nos perdonas y que nos transformas a diario, Señor. Bien lo mencionaron durante las alabanzas: el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, te doy las gracias por este tiempo y te pido en el nombre de Jesús que en la intimidad de los corazones de cada una de las personas aquí presentes, tú puedas hablar claramente a ellos y tú puedas confirmar verdades que hoy hemos expuesto, Señor. Padre, te damos las gracias y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.